Para esta ocasión, en la que seguiremos ahondando en cuestiones de trabajadores que son socios y la manera de ir solventando las cuestiones más importantes de sus gestiones, hemos contado en Surgestión con María José Vinuesa, una experta en esto y otros temas de autónomos. Pues llevamos desde finales de 2015, principios del 2016. Estuvimos primero en otras instalaciones, en Cruz Conde, y llevamos un mes aquí en la calle Morería. Mi compañero Manuel empezó la semana pasada hablando con el tema de sociedades y yo voy a seguir también hablando. Él habla un poquito más en general de si era interesante persona física, sociedad. Yo ya hemos visto que al cliente le interesa más una sociedad, pues vamos a ver una particularidad. Desde el 1 de enero del 2015, el socio trabajador que desarrollara actividades del epígrafe segundo del impuesto de actividad económica, que son todas aquellas actividades profesionales como abogados, economistas, arquitectos, informáticos, en vez de emitir una nómina como se hacía antes, por los servicios prestados a la sociedad tiene que emitir una factura. Pero la norma no solamente obliga a aquellas sociedades que en su denominación social aparezca SLP, sino que obliga a todos los que desarrollen una actividad profesional. Para que las rentas no sean laborales, sino actividad económica, tienen que cumplir dos requisitos. Uno es que estén dados de alta el socio en el régimen de autónomos o una mutua de previsión análoga a lo que es el régimen de autónomos, y otra condición es que además el socio tiene que desarrollar la misma actividad que desarrolla la sociedad, que es el objeto social de la sociedad. Por ejemplo, una sociedad que se dedica a lo que es el asesoramiento de empresas, el socio que realice ese asesoramiento y que además esté dado de alta en el régimen de autónomos, obligatoriamente va a tener que emitir una factura. A la hora de emitir esa factura, de ver por qué importe se emite, sí que hay que tener en cuenta el tema de operaciones vinculadas, porque la norma establece que las rentas entre socio y sociedad tienen que estar valoradas a precio de mercado. ¿Eso qué significa? Pues que el trabajo que realiza el socio, si la sociedad se lo encargara a una persona totalmente independiente de la sociedad, lo mismo que le pagaría a esa persona independiente, tendría que pagarle al socio. La mejor forma es decir, vamos a ver, si yo este trabajo que hago yo, en vez de hacerlo yo, se lo encargara a X personas, a una empresa externa que colaborara conmigo o contratara a una persona para que hiciera ese trabajo, ¿cuánto le pagaría? Cuando con lo que yo responda, eso es lo mismo que yo tendría que pagar, porque eso sí que es precio de mercado, ya está, ni por encima ni por debajo, esa cantidad. Pues mira, el hecho de la obligación de emitir facturas en el impuesto de IVA es donde ha tenido más controversia, ha sido el impuesto que más problemas ha generado, ¿vale? Porque la ley de IVA establece que están sujetos a IVA toda entrega de bien o prestación de servicio que se realice de forma ocasional o esporádica en el desarrollo de una actividad económica y empresarial. La ley de IVA que te dice también que una actividad económica o empresarial es cuando hay una ordenación propia de los medios de producción humanos y materiales o de uno de ellos. Y como estamos en Europa, también tenemos que tener en cuenta qué nos dice el derecho comunitario. El derecho comunitario establece que son sujetos pasivos del IVA todos aquellos que realizan de manera independiente una actividad económica. Por tanto, ya viendo todas las normas a nivel español, a nivel europeo, ¿qué tenemos que tener en cuenta para ver si el socio tiene que emitir esas facturas con IVA o sin IVA? Son tres puntos los que hay que tener en cuenta. Uno, a nombre de quién están los medios de producción, fundamental. Si están a nombre de la sociedad, sí que se puede excluir al socio del ámbito de aplicación del IVA y emitir la factura sin IVA. Ahora bien, cuando hablamos de medios de producción, están medios de producción materiales, que es un ordenador, una base de datos, que eso está muy claro y se sabe si pertenece al socio o a la sociedad. Ahora bien, hay un medio de producción que es el factor humano, el conocimiento, el prestigio del profesional, la capacidad. Ahí es donde viene todo el problema. ¿Qué pertenece al socio, a la sociedad? Eso va a determinar en gran parte si se factura con IVA o no. ¿Qué tendremos que hacer? Analizar cada caso, ver qué trabajo realiza, cómo se realizan y en general la estructura de la sociedad. No, eso sí que va a afectar. Vamos a ver, no es lo mismo que la sociedad esté constituida por un único socio y sea él el que realiza la actividad, porque ahí sí que obligatoriamente el medio de producción fundamental es la cabeza del socio. Ten en cuenta que esto es para sociedades en las que se preste un servicio. Aquí no hay una fabricación, entonces
el prestar el servicio un único socio sin trabajadores, ¿quién realiza el trabajo? El socio. Entonces ahí no va a quedar más remedio que tener que emitir la factura con IVA. Otra cosa es que aparte del socio digan, no, es que existen 5 trabajadores más, que además estamos en una sociedad constituida, el objeto social es asesoramiento y todos son abogados y economistas, y los trabajadores tienen 5 trabajadores en régimen general que además son economistas o abogados. En ese caso también puede emitir sin IVA. ¿Por qué? Porque el factor de producción fundamental, que es el factor humano, la mayoría, por no decir todo, está a nombre de la sociedad. Entonces ahí sí que podría no emitir la factura sin IVA, ¿vale? Aparte del medio de producción, yo he dicho que había 3 aspectos para ver si se emitía con IVA o no. Otro punto para ver si se emite con IVA o no es si el socio está supeditado a las estructuras de la sociedad, en horario, vacaciones. Y otro tercer aspecto es quién asume el riesgo de la actividad económica. Se presupone que el riesgo económico recae sobre el socio cuando la remuneración de esas facturas va a depender fundamentalmente o bien del beneficio que tenga la sociedad o de las facturas emitidas a los clientes. Estas dos cosas en una relación laboral no se dan. El trabajador va a cobrar siempre lo mismo, ¿vale? Por tanto, ¿cuándo las rentas entre el socio y la sociedad serán consideradas como laboral? Cuando la remuneración no dependa fundamentalmente del beneficio, cuando los medios de producción estén a manos a la titularidad de la sociedad y además sea la sociedad la que responda frente a terceros, ¿vale? Es lo que he comentado antes, un único socio donde solamente se trabaje y ese sea el único socio, es que ahí todo va a depender del socio. Si hay más socios, si hay más trabajadores, tiene una estructura, sí que podrá emitir la factura sin IVA. Una cosa que no he comentado es que al emitir las facturas sin IVA sí que es fundamental que esa factura no se modifique de mes a mes. Es lo mismo que pasa con una nómina. En una nómina siempre se cobra lo mismo. Pues al emitir una factura sin IVA, ¿qué se hace? Se hace que esa factura sea análoga a una nómina. Tanto si se factura con IVA como si se factura sin IVA, el socio tendrá que en esa factura quitar la retención a cuenta del impuesto sobre la renta de personas físicas. No solamente está el IVA, también tenemos otro impuesto que es el IRPF. Esa retención ahora mismo en los profesionales está en un 15%, pero en el caso de los socios que inicien, el autónomo que inicie la actividad, el año de inicio de actividad y los 2 años siguientes, podrá ver si podrá tener un tipo de reducido al 7%. Ya decidirá si quiere el 7 o el 15 dependiendo de las circunstancias. Porque además hay que analizar cada caso. Porque además depende también dentro de la actividad profesional ver exactamente qué tipo de actividad es, porque profesionales dentro de hay mucha variedad en cuanto a la actividad. Ver la estructura de la sociedad, cómo están organizados. ¿Vale? Entonces ahí sí que necesitamos pues el apoyo de un experto, porque al final el socio se tiene que dedicar a trabajar y a prestar su servicio, porque realmente así la sociedad va a seguir funcionando, ¿vale? Porque luego, a ver, pues el socio que emite en facturas, pues la norma establece que el 85% de los ingresos de la sociedad tienen que derivarse al socio vía este tipo de facturas. Hacienda entiende que, Hacienda a través de la norma establece que todos los gastos son de la sociedad y que el socio, para ver el rendimiento neto y ver qué tipo se le aplica luego en la renta, solamente podría incluir 2 gastos, que es la cuota de autónomos y la cuota colegial, siempre y cuando sea necesario para el desarrollo de su actividad. El hecho de que se facture con IVA o sin IVA, se factura con IVA, sí que va a permitir al socio tener más libertad a la hora de modificar cuánto quiere ganar, siempre y cuando teniendo en cuenta el tema de operaciones vinculadas que hemos dicho, que derive el 85% de los ingresos. El socio trabajador trimestralmente pues tendrá que presentar su IVA a Hacienda, pero sí que es verdad que ese IVA es IVA, el IVA que paga el socio es IVA que la sociedad se lo va a deducir. Entonces, ¿qué es preferible, facturar con IVA, facturar sin IVA? Pues habrá que analizar cada caso, ver los pros y los contras, siempre y cuando se pueda las dos opciones. Es nuestro trabajo y tenemos que estar al día
Además, hombre, siempre nos ponemos también, a ver, al fin y al cabo, nosotros además también somos autónomos y socios profesionales, que estamos dentro de esto. Entonces, sabemos la realidad. Bueno, pues María José, emplazamos a todas las personas que estén por el centro, que les sea más cómodo venir aquí a Morería número 7 y estaréis perfectamente preparados para atenderlos. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Como siempre, no solo resolvieron nuestras dudas, sino que ampliaron nuestro conocimiento. Pero para saber más y mejor de todo lo que atañe a su empresa, no lo dude y vaya por cualquiera de las oficinas que Surgestión tiene en nuestra ciudad y por la provincia. Seguro que saldrá ganando.